ponencia está organizada por el grupo de estudios ESMED, ¿ya? En el transcurso de la ponencia vamos a dar una palabra clave, ¿ya? O una notita MET. ¿En qué consiste? Voy a mencionar dentro de la exposición una palabra importante y esa palabra va a tomar como parte de su asistencia para que al final de la exposición ustedes completen todo su registro de asistencias con esa palabrita. Sin esa palabrita, aunque coloquen sus nombres, no se va a poder enviar su encuesta, ¿ya, chicos? Así que atentos porque en el transcurso de la expo pues vamos a dar esta palabrita clave. Bueno, vamos a iniciar. Ya, el tema que se va a ver es el tema de infecciones del tracto respiratorio causado por bacterias. Pero vamos a ver tres bacterias principalmente. Va a ser la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante, pues, la más común de la neumonía. También tenemos a ver, también tenemos la bacteria pertussis, causante de ay, la emoción, chicos. Tenemos la Haemophilus influenzae, la bacteria pertussis y finalmente, pues, la Streptococcus pneumoniae. Ya. ¿Por qué es importante estudiar estas tres bacterias? Bueno, a nivel del, vamos a ver que existe una gran influencia, una gran prevalencia de esas neumonías. Está el puntero. Vamos a encontrar bien, chicos, que la mayor cantidad de neumonías presentes está en la zona de selva. Le sigue un poco lo que es la sierra y finalmente lo que vendría a ser la costa. Acá en el Perú, por ejemplo, en el departamento de Lambayeque nos encontramos casi a la mitad de todos los casos presentados a nivel del Perú. ¿Y por qué es importante entonces estudiar estas bacterias? Porque si nosotros sabemos cómo son los mecanismos de transmisión, cómo es la patogenia, podemos entender y ayudar al paciente a un mejor diagnóstico. Y si tú mejoras su diagnóstico, vas a mejorar el tratamiento que le des al paciente. Es por eso es importante que conozcamos entonces cómo identificar estas bacterias y cuáles son los mecanismos de patogenicidad de cada una de ellas. Aquí les traigo una tabla de mortalidad, donde pues acá tenemos lo que vendría a ser Lambayeque, por aquí la Libertad, la mortalidad presente en esta zona, que está pues relativamente alta en comparación con otras zonas. Esto lo saqué del Boletín Epidemiológico del Perú, ya, fuente MINSA. Ahora sí, ¿cuál es el mayor agente causal de neumonías en el Perú? Son dos principalmente. Uno es el Streptococcus pneumoniae y otro es la bacteria causante de la Haemophilus influenza. Ambas causan neumonía, pero ¿en qué se diferencian? Ya lo veremos más adelante. La Haemophilus influenza va a causar en el 50% de los casos que se presentan pues meningitis. Y eso lo va a diferenciar pues en prevalencias un poquito de la Streptococcus. Pero ¿quién causa más estas neumonías? La primera es la Streptococcus y en segundo caso es la Haemophilus influenzae del tipo B. ¿Por qué del tipo B? Bueno, ya lo veremos más adelante por su mecanismo de patogenicidad. Entonces ya conocemos la tabla de contenidos y vamos a empezar con la primera bacteria, con el Haemophilus influenzae. ¿Ya? Esa bacteria se va a caracterizar porque va a generar una afectación aquí a nivel bronquial, a nivel de la tráquea, de los bronquios, porque pues esta va a tener cierto tropismo por el epitelio traqueal. Entonces aquí es donde va a generar una bronquitis crónica, ya que puede transformarse posteriormente como una complicación a tener una neumonía. Ya. Empecemos con un poquito de generalidades, luego veremos la estructura, la patogenia, el tratamiento, la clínica, ¿ya? Y finalmente, pues, el diagnóstico. Empecemos con las generalidades. Esos van a ser un tipo de bacterias anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si es que estas bacterias desean, pueden estar en presencia de oxígeno. Si es que no desean, normal, o sea, no se hacen problemas. Crecen con o sin oxígeno. La mayoría de especies requiere de un factor X y B para su crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Estos factores, el factor X y el factor V, se encuentran ambos presentes en la sangre. Es decir, para que estas bacterias crezcan en los cultivos necesita necesariamente que haya sangre. Por eso vamos a ver en el cultivo
que ellos van a crecer entonces en medios enriquecidos con sangre. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que necesiten este tipo de factores. Va a ser una bacteria comensal. ¿Qué significa esto? Que va a estar presente en la flora normal. ¿Y dónde específicamente? Va a estar en la nasofaringe. Aquí va a estar en la nasofaringe, en la flora normal. Vamos a observar también que la cepa más virulenta, porque van a tener cápsula. Estas bacterias van a tener cápsula, como no van a tener cápsula. Esto va a depender mucho. Pero algo que sí es, bueno, muy importante saber que las cepas con cápsula son las virulentas, las más virulentas. Entonces, es que nosotros nos preguntan, entre una bacteria capsulada y una bacteria no capsulada, ¿quién es más virulenta? Y no solamente en Haemophilus, sino en otros tipos, en muchos tipos de bacterias, siempre las capsuladas, siempre la cápsula le va a dar como que un factor de virulencia adicional a los que podría presentar, pues adicional a sus toxinas que algunas bacterias podría presentar. En este caso no va a producir exotoxinas. Esto va a ser lo que le va a diferenciar, por ejemplo, de la Bordetella pertussis, que veremos más adelante. La Bordetella sí va a presentar un tipo de toxina, varios tipos, pero uno más importante, ¿ya? En el caso de los cultivos, va a crecer en medios enriquecidos. La transmisión va a ser por gotículas respiratorias, ¿ya? Esto muy similar a Streptococcus pneumoniae, que veremos más adelante, por gotículas. Y la localización, como les mencioné, en la nasofaringe. Ahí va a ser el lugar donde va a colonizar. Es una bacteria comensal, es decir, esa bacteria se encuentra en ese lugar como que allí feliz y contenta conviviendo contigo. Ahí lo encuentras en tu nasofaringe. Puede cambiar a otros lugares, pero acá ya causa patogenia, que se encuentra en los bronquios, en la epiglotis, en la meningitis y las fosas paranasales. La estructura va a ser un bacilo. Si quieres ser un poquito más específico, va a ser un tipo cocobacilo. ¿Por qué? Porque, bueno, mira sus dimensiones. El largo y el ancho no es muy diferente, entonces esa apariencia le va a dar como que tipo una esferita un poquito alargada, como un pequeño huevito, así. Y por eso, como no es tan larga para que sea un bacilo, así entre comillas, lo llaman cocobacilo. Pero pertenece para generalizar a esto al conjunto de los bacilos. Ya, van a ser bacilos cortos y dependiendo de la cápsula, no, pues van a ser lo que vendría a ser la patogenicidad. Ahora sí, van a existir dos tipos de cepas. Las cepas que presentan su cápsula y las que no presentan cápsula. Las que presentan cápsula van a ser las más patógenas, como les mencioné. Y estas van a ser de carácter invasivo. Acá, como pueden observar la imagen, quiero que lo relacionen este militar como que algo más dañino. Entonces, este es menos dañino. El militar va a ser el encapsulado, va a tener toda su cubierta, todo su armamento, y es el que te va a causar todos estos estragos, los de la izquierda. A nivel de la piel te va a causar una celulitis, que lo veremos más adelante, una epiglotitis, inflamación de la epiglotis, una meningitis, inflamación pues de las meninges. Y las no capsuladas van a causar una infección localizada. ¿Ya? Es decir, ¿qué se quiere decir con localizada? Que del sitio normal, que es la nasofaringe, van a migrar a zonas cercanas. Las invasivas van a migrar a zonas lejanas. Por ejemplo, el cerebro, pues, del sitio normal de la nasofaringe migra a través de la sangre al cerebro, pueden migrar a la piel, a la epiglotis. Estas son zonas cercanas, por ejemplo, acá la nariz, para que cause, perdón, las orejas, para que cause otitis media en el oído medio, o bronquitis. Esto lo causa en mayor porcentaje las cepas no encapsuladas. Ya, pregunta, ¿cuáles son más virulentas? ¿Las capsuladas o las no capsuladas? A ver, les leo al chat. Las más virulentas, ¿cuáles creen que son? Esa podría ser pregunta de examen. ¿Cepas capsuladas o cepas no capsuladas? Exacto, Stephanie Carlos, exacto, Manuel. Sí, chicos, las cepas capsuladas por la misma presencia de la cápsula tienen un factor de virulencia adicional. Acá tenemos, por ejemplo, solamente las capsuladas dan una infección sistémica, es decir, son más graves, pasan a causar meningitis. Solamente las capsuladas pueden causar meningitis, celulitis, epilotitis, ¿ya? Pero ojo aquí, las capsuladas, ya las que tienen cápsula, pueden causar algunas infecciones que causan estas. Es decir, este soldadito no solamente te causa estas, sino también puede meterse por aquí y causarte una bronquitis, ¿ya? Pero generalmente estas enfermedades son causadas por las no encapsuladas.
Ojo aquí, estas te pueden causar algunas enfermedades de este lado, pero nunca estas no encapsuladas te va a causar esto, ¿ya? Es decir, estas son más virulentas. Te pueden causar todo esto, ¿ya? Pero a veces se pasan de listas y te quieren causar otras enfermedades como las de aquí. Pero generalmente son causadas por las no encapsuladas, ¿ya? Pero sí es posible. Pero nunca sucede al revés. Nunca una no capsulada puede causarte eso. Eso, ¿ya? Eso que sí, que quede un poquito claro. El mayor porcentaje de cepas invasivas van a ser de tipo B, virus de la influenza tipo B, ¿ya? Por eso les digo que el tipo B hace ratito mencionamos, ¿no? Pues, en la introducción. El tipo B va a ser uno de los comunes causantes de la neumonía, porque es el que se presenta en el mayor porcentaje de casos. Y se sabe que cepas del tipo B, o sea, aparte de que el tipo B es como que un tipo, una clasificación, tiene sus propias cepas, sus propias mutaciones. Y el 80% de estas mutaciones van a causar la mayor cantidad de enfermedad invasiva en el mundo. Es decir, el 80% del tipo B a nivel mundial es el que causante de todo este tipo de enfermedades, a nivel invasiva, las que estamos estudiando aquí. A nivel de incidencia, vamos a ver que se presenta más en 6 a 18 meses de vida en poblaciones no inmunizadas. ¿Y esto por qué? Bueno, podríamos relacionarlo porque estos chiquitos todavía no han desarrollado pues, su sistema inmune, no tienen anticuerpos. ¿Y por qué desde los 6 meses? Porque más o menos, al menos en muchos países en vías de desarrollo, más o menos a esa edad la mamá le deja de dar lactancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que la lactancia te da un tipo de inmunidad. A ver, ¿qué tipo de inmunidad te da la lactancia? Pregunta de examen, creo fue pues, el parcial anterior. La lactancia, la leche, ¿qué tipo de inmunidad te da? ¿Pasiva? Ajá, exacto, te da una inmunidad pasiva. Entonces, más o menos, como te dejan de dar esos anticuerpos por vía pasiva, esa inmunidad por vía pasiva te hace más propenso, pues si es que te dejan de dar tu lechecita. A nivel de epidemiológico, vamos a encontrar que se va a colonizar la flora nasofaringea normal en el 20 a 80% de las personas sanas. Es decir, de todos nosotros somos 35 ahorita. Por ejemplo, más o menos unas 27 personas tenemos esta bacteria ahí vivita y coleando en nuestra nasofaringe. Ya. Va a depender esto mucho de la edad de la persona, la estación, ¿ya? Y pues puede causar algunas complicaciones como la epiglotitis y la neumonía. Y estas se presentan en la mayoría de los casos en niños, en 2 a 5 años. Hay que recordar que está mucho lo que son los extremos de la vida, ¿no? Los más pequeñitos y los más adultos, los más afectados. En el caso de la patogenia es muy interesante porque vamos a recordar que coloniza la nasofaringe, ¿cierto? Entonces, por medio de pelos, proteínas, no está muy bien descrito, pero se dice que por medio de pelitos, proteínas de la superficie bacteriana, coloniza la nasofaringe y a través de la sangre va a migrar a 2 distintos lugares. Y dependiendo de dónde migre, te va a causar una enfermedad localizada y una enfermedad invasiva, lo que hemos visto aquí. Entonces, vamos a ver que si es que estas bacterias, por motivos, por ejemplo, hay fallas en nuestro organismo, ¿ya? Y tú tienes, por ejemplo, en tu nasofaringe unas vellosidades que te hacen como que una limpieza automática, algo así, como que esos pelitos te limpian de patógenos. Si es que por AOV hay una atrofia en esos pelitos o ya falla tu sistema de limpieza, tu sistema de barrendería, quizás, no sé, normal, entonces se van a ver atrapadas estas bacterias. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se atrapan estas bacterias, van a migrar a zonas cercanas, que son el oído medio, senos paranasales y también los bronquios. ¿Ya? Aquí está tu nasofaringe, miren. Esta es la nasofaringe. Y migra por acá abajito. Si es que ya, y esta migración a zonas cercanas se lo llama enfermedad localizada. Por otro lado, si es que pasa, la sangre, si es que pasa, aquí sí lo describe el libro, el Murray, lo describe por motivos que aún no se conocen muy bien, llega a través de la sangre, articulaciones y al sistema nervioso central. Si es que llega a estos lugares más lejanos, te va a dar una enfermedad invasiva. Y como te mencioné, solamente le dan las cepas capsuladas, que son las más patógenas. ¿Cómo se da el mecanismo de invasión? Esto es súper interesante, chicos, porque miren, esta bacteria se pega por pelitos, como les mencioné, por pelitos y por proteínas de la membrana externa. Se las va a pegar entonces a este epitelio de la nasofaringe. Esta es
tus células de la nasofaringe y van a entrar, miren. Pero este mecanismo es medio interesante, miren, no pasa por el centro y sale por aquí, miren, pasa por entre dos células. Acá tienes una célula, otra célula y por el centro pasas. Va a secretar, pues, tipo enzimas que van a degradar estas interconexiones intercelulares y le permite el paso. Una vez que está invadiendo, acá por ejemplo estamos aquí, invade el espacio entre células del epitelio respiratorio, aquí puede llegar a vivir al menos un corto tiempo, puede almacenarse aquí entre las dos células y luego continuar su recorrido. Finalmente, cuando ya atraviesa, va a tener, como mencionábamos adelante, las más patógenas, una cápsula. La cápsula va a evitar que este polimorfo nuclear se lo coma, se lo trague, ya por diferentes mecanismos. Uno de ellos es, si te acuerdas, el complemento C3b es una proteína que activaba el complemento, activa muchas vías, está interviniendo en muchas vías del complemento. En este caso, por ejemplo, este te sirve para marcar a la bacteria, para opsonizarla, para que luego vengan otras moléculas y otras células del sistema nervioso y la maten. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta cápsula evita que este C3b lo ataque o lo marque, y entonces no se activa el complemento y la célula sigue viviendo. Y una vez que atraviesa la cápsula, pasa sangre, y a través de la sangre, pues ya hemos visto que puede ir a otros lugares. ¿Qué cepas son invasivas? Solamente a las capsuladas. ¿Ya? Esa puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las cepas invasivas? Solamente a las capsuladas. Y en lo que corresponde a la clínica, pues esto va a ser 4 principalmente: la epiglotitis aguda, meningitis, celulitis y la bronquitis crónica. La epiglotitis va a tener una característica importante porque se describe algo característico solamente para Haemophilus influenzae, que se va a observar una epiglotis inflamada, tumefacta, de color rojo cereza, que sobresale hacia la vía respiratoria. Y así lo describe el libro Murray también. Este libro lo describe que esta formación, miren, una epiglotis, la epiglotis es la que, a ver, creo que tengo una imagen más adelante. Ya, pero la epiglotis, más o menos ubicada por, a ver, déjenme mostrarles una imagen. Aquí está. Aquí, en esta parte se encuentra la epiglotis, miren, más o menos este nivel. Entonces es que nosotros hacemos una observación, se va a observar inflamada, se va a observar un color característico rojo cereza y esto va a sobresalir hacia la vía respiratoria, en dirección a la vía respiratoria. En el caso de la meningitis, va a presentar el 50% de todos los casos. Es decir, de la clínica, el 50% no te da epiglotitis, celulitis, no, sino te va a dar meningitis. En la mayoría, en el 50% de los casos. Y va a presentar una mortalidad de un 3 al 6%. Es decir, de cada 100 personitas que se enferman, mueren 6 aproximadamente, o mueren 3 en 13 porcentaje. En el caso de la celulitis, quiero que lo veas bien en imagen, miren. Va a presentar como que una coloración azul rojizo, tipo violáceo, ¿ya? Donde a nivel de las zonas periorbitales, tú sabes que acá está un músculo periorbital del ojo que envuelve el ojo. Entonces, en esta zona periorbital se va a hacer un color azul rojizo y esto nos permite hacer un diagnóstico más semiológico a nivel clínico. Y también en las mejillas. Entonces, tú ves a un paciente, viene con así coloración azul rojiza alrededor de las fosas periorbitales. Viene también, haces un examen y te das cuenta que su epiglotis está inflamada, color cereza, entonces puedes ya establecer un diagnóstico. Y finalmente tenemos la bronquitis crónica. Esta es una característica principal, ¿ya? Que va a causar pues la inflamación de los bronquios. Un bronquio normal permite el paso del aire. Un bronquio inflamado dificulta el paso de aire. Entonces el paciente puede de aquí nomás deducir que puede producir apneas, dificultad para respirar. Y algo que caracteriza es que la neumonía va a ser posterior o va a ser una complicación a la bronquitis crónica. En muchos casos. Es decir, el paciente presenta su bronquitis crónica y posterior a la bronquitis crónica presenta una inflamación en los pulmones, una neumonía. Y ojo aquí, esta neumonía va a ser similar a la que presenta o a la clínica que produce Streptococcus pneumoniae y siempre causadas por cepas capsuladas. Son las más virulentas. Ya. También se ha descrito que las cepas no capsuladas pueden causar
neumonía, en el caso siempre aprovechando al paciente inmunodeprimido, porque son menos virulentos. Entonces, no pueden causar una neumonía de frente en el paciente competente, sino una bronquitis que quizás también ha evolucionado a crónica, el paciente es inmunodeprimido, entonces aprovecha una cepa no capsulada, porque te dije que son menos virulentos, para causarte una neumonía. Y finalmente veamos la inmunidad. La inmunidad se va a dar por unos tipos de anticuerpos anticapsulares que tú te das cuenta, si es que la cápsula evita que lo comas, entonces hay un anticuerpo anticapsulares llamados PRP. Estos van a permitir entonces que pues matar a la bacteria, ¿no? Y finalmente, como les mencioné al inicio, la inmunidad pasiva a través de la lactancia te va a proporcionar tu mamá o nuestras mamás. Una vez que dejamos de lactar, al menos por un periodo corto de tiempo, pues hay una debilidad mientras tu sistema inmune se va desarrollando, se va fortaleciendo a medida que creces. Se sabe que la inmunidad va a aumentar con la edad. Esto sí se ha estudiado, según Murray también, esto aumenta con la edad. Y es por eso que aquí les traje una imagencita, esa que ya la han visto. Cuando tú recién, por ejemplo, recién ya eres un bebé, 6 a 18 meses, tus anticuerpos aún no están totalmente distribuidos por todo tu torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, eso hace que tengas mayor porcentaje de infecciones sistémicas a nivel de Haemophilus influenzae. Es más fácil a la bacteria invadir a tu sistema en ese periodo. ¿Por qué? Porque no todavía tienes tus anticuerpos distribuidos. Estos anticuerpos todavía no se han desarrollado. Entonces, lo que pasa es ataca a esta población susceptible, es a 18 meses. Después, con el paso del tiempo, tú vas evolucionando y te conviertes en esto. Esto es cuando ya tus anticuerpos van desarrollándose. Y se dice que en la mayoría de niños de 10 años ya han desarrollado anticuerpos contra esta hemófilos. Es por eso que en personas adultas no se ven muchas infecciones sistémicas. Hay pocos porcentajes que puede causar, sí, siempre hay excepciones, pero no se ve, generalmente no se ven casos de inflamaciones sistémicas. Y al hablar de sistémicas nos referimos pues a una epilotitis, a una meningitis, a una celulitis. Solamente la bronquitis es una local, como tenemos aquí. Ahí está. Bronquios. Y acá tenemos huesos, sistema nervioso central. De todas las que les he presentado, solamente la bronquitis es local. Aquí también lo tenemos, bronquitis local. El resto es sistémico. ¿Ya? Acá cuando ya tienes 10 años de edad, en la mayoría de los casos ya tienes un gran porcentaje de anticuerpos anticapsulares presentes en el suero sanguíneo. Entonces, este porcentaje de anticuerpos hace que claramente se reduzcan entonces las infecciones sistémicas. Entonces, te haces menos probable a sufrir o a presentar esta enfermedad. El diagnóstico no va a ser tan complicado, bueno, al menos en términos teóricos. El diagnóstico se va a dar a través de las muestras. ¿Qué muestras vas a pedir a tu paciente para realizar un diagnóstico? Una muestra de esputo, claro, porque afecta entonces al sistema respiratorio, ¿cierto? Causa neumonía, entonces el paciente va a estornudar. Una muestra de esputo expectorado y otros tipos de material de las vías respiratorias, por ejemplo, la pus, sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo, chicos? Les pregunto. ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál de todas estas se relaciona con líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál de todas estas clínicas? Aquí le he puesto los colores, ¿ve? Uy, esa chica. ¿Qué? Estoy llamando. A ver, les digo, chicos, meningitis. Excelente, Carlos. Inocente. Carlos, otro Carlitos. Torres, Estefan. Exacto, chicos. Porque causa meningitis es porque... Un segundito, chicos, un segundito. Ya, es porque causa meningitis que vamos a encontrar muestras en el líquido cefalorraquídeo.
Esto va a servir para frotis, cultivos, ya según pues el tipo de infección que se presente. Si es que se presenta una meningitis, pues le das su LCR. Si tiene más bronquitis, entonces le haces una muestra de esputo. ¿Ya? El cultivo va a ser en agar chocolate enriquecido. Recuerdan que les dijimos que esta es una bacteria especial, no le gusta crecer solita, le gusta crecer con algo interesante, que es el factor X y el factor V, ya que esos factores se encuentran en la sangre. Si es que tú no le das sangre, entonces no va a crecer la bacteria. Es por eso que necesita agar chocolate enriquecido, ¿ya? Siempre enriquecido. No agar sangre solito, siempre enriquecido. Es medio especial esta bacteria. El agar chocolate es como que el agar sangre, pero un poquito calentado más o menos, para tener alguna idea. ¿Ya? Uy. En la tensión gram, son una gram negativas, pues se van a teñir de color, aunque aquí no se nota muy bien. Esos puntitos, se los llegan a notar, van a ser los bacilos. Van a teñir de color rojizo. Y finalmente, en lo que corresponde, la identificación directa se va a dar por el LSR. ¿Ya? Este va a tener, menciona una menor sensibilidad que la tensión gram. ¿Y por qué casi no se utiliza? Porque si es que nosotros comparamos la frecuencia de meningitis por Haemophilus influenzae con otras meningitis causadas por otras bacterias, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, aquí la meningitis es menos frecuente. A pesar de que represente el 50% de la clínica, si tú lo comparas con otras bacterias, quizás, por ejemplo, a ver, Listeria monocystogenes, quizás, a ver, ¿qué otra bacteria que causa meningitis? Neisseria meningitidis, como la Listeria monocystogenes o Neisseria meningitidis, si las comparas con esas bacterias, aquel porcentaje va a ser poco. Entonces, es poco también que se utilice esta prueba para buscar el diagnóstico a través del SAR, por el poco porcentaje de meningitis por esta bacteria. Y es por eso que es poco usado. El tratamiento es por ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de tercera generación. La práctica te dice, según Serris, que tú le das a tu paciente primero estas cefalosporinas para pasar por un tratamiento empírico aún con ampicilina. Empiezas con cefalosporinas, no se recupera el pacientito, entonces pasas algo más fuertecito que es una ampicilina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para pasar a la siguiente bacteria? Son 3 las que vamos a estudiar en esta noche. ¿Todo claro? Ya. Igual cualquier cosa, chicos, pregunten, no hay problema. Bordetella pertussis. Aquí les traje un video, a ver si se puede visualizar. En el vídeo vamos a observar cómo el chiquito tiene un ataque por tosferina. ¿Se escucha? A ver, déjame compartir sonido. ¿Qué otra bacteria causa otitis media? Ya, otitis media causa también el Streptococcus pneumoniae, que es el que vamos a estudiar, la última bacteria de esta noche. Otitis media. Inflamación del oído medio, ajá. El Streptococcus pneumoniae. ¿Otra pregunta, chicos? Hay que ver el video. Lo que vamos a ver ahorita es... No entendí sobre el agar chocolate. Ah, ya. El agar chocolate es como que un tipo de agar sangre, pero tiene más componentes. Ya, es como que le meten, la verdad es que no estoy muy seguro, pero es tipo agar sangre que lo calientan. La verdad es que no estoy muy seguro, chicos. Pero el agar chocolate es derivado del agar sangre, pero con un poquito más de nutrientes, un poquito más, me parece que es calentado a una cierta temperatura para hacer más fácil a la bacteria degradar o consumir o interaccionar con la sangre para que pueda reproducirse. Yo creo que no lo mencioné, si está otro cultivo, Isobertalix, si no le dejé como datito, no lo he investigado qué es. Pero el agar sangre, el agar chocolate es como el agar sangre, pero un poquito más enriquecido, tiene más nutrientes. Sí, el agar sangre sí hierve. Ajá. Es como que un poquito más mejorado que el agar sangre. El chocolate es un poquito más mejorado que el agar sangre. ¿Ya?
A ver, otra duda para ver el vídeo. Dura 31 segunditos. Ya, hay que ver el vídeo, chicos. De nada. Ya, chicos. Bueno, ¿ven esa forma del bebé? Es un poquito característica la forma. ¿Y qué es lo que escucharon, chicos? Tipo aullido, ¿cierto? Como que el bebé cada vez que, antes de, hay que verlo de nuevo analizándolo, ¿ya? A ver, voy a quitar el sonido. Mira, después de hacer el aullido, el bebé va a vomitar. Y es un signo característico de la tosferina. Es la enfermedad que causa la Bordetella pertussis y esa es pregunta de examen. ¿Qué bacteria causa la tosferina? Bordetella pertussis, chicos. Esa es pregunta de examen. Esta Bordetella pertussis va a tener 3 etapas que lo vamos a estudiar en la parte de la clínica. La segunda etapa es la que observan aquí, la etapa con la clínica, la etapa más fuerte, la que se caracteriza por tener aullidos. ¿Y por qué aullida? Acá es la explicación. Tú tienes el epiglotis que permite el paso del aire. Este epiglotis se cierra, se cierra, se cierra, entonces dificulta el paso del aire y es como un globito. ¿Alguna vez has inflado un globo y has querido jugar con la puntita del globo como que haciendo soniditos? ¿Recuerdas cuando eras pequeña, no sé, cuando estás en el cumpleaños de un primido? Si es que tú inflas un globo y luego juegas con la puntita del globo, vas a oír como que sonidos. Esos sonidos son, ¿por qué? Porque el aire sale a presión por un lugar estrecho. Entonces, eso sucede lo mismo aquí. El aire ingresa a presión por un lugar estrecho. ¿Por qué? Porque el epiglotis se cerró un poco por la inflamación producida por esta bacteria y causa el sonido característico de la tosferina, que es tipo aullido. Bacteria que causa un sonido tipo aullido es la Bordetella pertussis, chicos. Bacteria que causa la tosferina, Bordetella pertussis. Algo que quería traerles aquí es que no todo en los bebés va a provocar tos. En ese bebé sí provoca tos, pero hay bebés que no les da tos, pero por supuesto que no pueden respirar o el hecho de que no les puedan respirar, pues se produce un cambio en la piel, ¿no? Por la ausencia de oxígeno. Pero no todos los bebés tienen tos. Eso es lo que quería que conozcamos. Cianosis. Ajá. Claro, la deficiencia de oxígeno, la cianosis, el color azuláceo en las mejillas. Excelente, doctora. La doctora, ¿quién fue la doctora? Verónica, excelente. Ya. Ver las generalidades. Va a ser el causante de la tosferina, también llamada tos convulsiva. Quizás no les viene en el examen bacteria causante de la tosferina, sino bacteria causante de la tos convulsiva, Bordetella pertussis. Hay muchas especies del tipo Bordetella. Una de ellas es la Bordetella parapertussis. Ya, y acá te pueden preguntar otra cosita. Mire, por ejemplo, la Bordetella parapertussis te produce la tosferina. Así. ¿Ustedes qué responden, chicos? ¿Verdadero o falso? La Bordetella parapertussis te produce la tosferina. Esa puede ser pregunta de examen. Y es así, al igual que la anterior. La Bordetella, escucha, te escucho. Verdadero. Ya, verdadero dice una colega. ¿Qué dicen? F dice Carlos. La Bordetella parapertussis te puse. Otro Carlos dice que sí produce. Ya. A ver, dos más, chicos, dos más para explicar. ¿Produce o no produce? ¿Verdad o falso? A lo que salga, chicos, no se preocupen por equivocarse. Estamos para aprender todos. A ver, dos más para explicar. Les leo al F. ¿Nadie? Ya, dos más chicos para explicar el toque. A ver, les espero. Dos más, dos chicos que digan más, ¿verdad o falso? Como sea, para explicarles. ¿La Bordetella parapertussis produce tosferina? La pregunta. 3,
No, una más, una respuesta más, a ver. Una respuesta más. Genial, chicos. A ver, hubo 3 nos y 2 sís. No produce, chicos. Solamente la Bordetella pertussis, acuérdate de Perú, no importa, pertussis, produce la tosferina, es la única. La parapertussis produce algo similar, pero si te preguntan, bro, bacteria que produce la Bordetella pertussis y te dan Bordetella, perdón, bacteria que produce la tosferina y te dan Bordetella pertussis y te dan Bordetella parapertussis, incluso te meten otra Bordetella ya que termina en tusis, pero con otra, algo diferente, y te dicen A, B, C, A, B y C, o solo A, no sé. Solamente la Bordetella pertussis, solamente ella es la causante de la tosferina. La Bordetella parapertussis causa algo similar a la tosferina, pero acá lo dice un poquito más leve. El medio va a ser igual que la anterior, es unas bacterias especiales, no crecen en cualquier cosa, crece en agar que presente nicotinamida, que es un componente de la sangre, entonces de ahí te sacas que va a presentar sangre en el agar. Y finalmente carbón vegetal, que es otro medio de cultivo. El desarrollo va a ser súper lento, 3 a 7 días para su aislamiento, aunque no tan lento como la tuberculosis, que puede llegar hasta 2 meses para que se aísle. ¿Ya? Pero sí va a estar lento. En la tuberculosis puede llegar hasta 2 meses. Esa no lo vamos a estudiar, pero datito por aquí. Acá llega hasta 3 a 7 días. La toxina que libera, esta es importante y esta sí es pregunta de examen, chicos. Esta sí les digo porque lo subraya tu libro bien, bien clarito. El CERRIS te lo dice. Toxina más virulenta de la producida por la Bordetella pertussis es la tosferina. Y esta tosferina, perdón, la toxina pertussis, la toxina tosferínica, esta toxina va a ser la más importante y solamente la libera la Bordetella pertussis. ¿Y esto por qué? Porque esta toxina es la causante de la clínica, pues. Si yo te mencioné que la clínica de la tosferina solamente la causa la Bordetella pertussis, entonces tú ahí no te acuerdas que la toxina que causa la tosferina es entonces la toxina tosferínica, esta. ¿Y quién la tiene? La que causa la Bordetella pertussis. Perdón, la que causa la tosferina. ¿Y quién causa la tosferina? Solamente la Bordetella pertussis. ¿Ya? Solamente esta tiene esta toxina. No presente en animales, solamente los hombres lo tienen. ¿Ya? Y esto es muy contagioso y no es comensal, a diferencia de la anterior. La anterior se encontraba en la nasofaringe, la Haemophilus. Esta no es comensal, esta no se encuentra en nuestra flora normal. La incubación, bueno, incubación es cuando el tiempo para que desarrolle la enfermedad en 7 a 10 días. La localización va a ser en el árbol traqueobronquial, ¿ya? A nivel de las tráqueas, de la tráquea, a nivel de los bronquios, en todo el conjunto del árbol traqueobronquial. La transmisión acá va a ser un poquito más fácil porque va a ser núcleos goticulares aerotransportados, es decir, también se transmite por gotículas, pero esta vez le sumas la capacidad de transmitir a través del aire, es decir, una persona hace un estornudo en el baño, el aire está contaminado, si tú estás por allí, ingresa después que esa persona, fuimos, porque también lo transmite a través del aire. Vamos a observar la morfología, va a ser un bacilo, tipo cocobacilo. Tensión gram negativa. ¿Por qué es un cocobacilo? Y la forma va a ser muy similar a la anterior que vimos. Las estudian juntas. En el libro que lo encontré, lo estudian juntas. Primero la Haemophilus, luego estudian la Bordetella. Por eso les digo que es mi bacilo muy parecido a Haemophilus. La pared celular es típica a cualquier gram negativa. Presenta sus LPS, que pues ya sabemos que causa la patogenia. Y muchos factores de virulencia, como por ejemplo el lípido A que presenta. Sin embargo, esto no lo profundicé, pero les quiero dejar como datito que este LPS va a ser diferente a las enterobacterias en cuanto a su estructura y actividad biológica. Les dejo como datito porque no lo he profundizado. A nivel de la superficie va a tener 2 proteínas importantes, ¿ya? Una es la FHA, o llamada también hemaglutinina filamentosa. Hemaglutinina filamentosa, FHA. Y la otra es la pertactina. Esto es pregunta de examen, quizás una diferencia entre las dos. Ambas participan en la adhesión celular, pero solo la primera hace un llamado. Miren, aquí 2 telefonitos. Esta bacteria
hace un llamado a unas citocinas inflamatorias para que vengan al lugar de acción. Y pues llama a estas moléculas que liberan, perdón, citocinas, llama a moléculas que liberan citocinas inflamatorias, macrófagos, eosinófilos, las llama, y eso genera pues la reacción inflamatoria. ¿Quién hace esto? Esta proteína de superficie, llamada hemaglutinina filamentosa, FHA. Es la diferencia. En factores de virulencia se han descrito tres, ¿ya? Tres principales. Todas estas son toxinas extracelulares. Primero tenemos la más importante, la toxina tosferínica, causante de la tosferina, más importante factor de virulencia. No le profundicé, pero la llama una toxina tipo AB. Esta toxina, un poquito de patogenia, va a modificar un tipo de proteína que tenemos en nuestras células que se llama la proteína G. Esta modificación que se da, la modificación de la proteína G, va a hacer que se desactive esta proteína, la adenilato ciclasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Una desactivación de esta proteína va a causar una consecutiva alteración. Ya, la alteración la tenemos aquí, la linfocitosis, insulinemia y sensibilización a la histamina. Ya, esta modificación de proteína G va a causar dos cosas. Desactiva aquí y causa una alteración aquí. Y los dos es causado, ¿por qué? Por la modificación de la proteína G. ¿Y quién modifica la proteína G? La toxina tosferínica. Puede ser pregunta de examen, no lo sé. ¿Quién modifica la proteína G? La toxina tosferínica. ¿En qué se diferencia la toxina del cólera con la toxina de esta de acá? Pregunta de examen quizás, no lo sé. A diferencia del cólera, el Vibrio cholerae, ¿recuerdas que estudiamos en el ciclo anterior? El ciclo anterior, que digo, el semestre anterior, va a causar una desactivación, perdón, va a dejar que el adenilato ciclasa siga activo cuando hace su patogenia. Esto lo diferencia de la toxina tosferínica. Este va a desactivar a la adenilato ciclasa. Si te dicen verdadero o falso, la toxina tosferínica deja activo la adenilato ciclasa, es falso. La toxina del cólera deja activo la adenilato ciclasa, es verdadero. La toxina del cólera inactiva la adenilato ciclasa, es falso. Solamente quien lo inactiva del cólera versus la tosferínica es la tosferínica. Esta va a inactivar, generando esta alteración. Tenemos dos más, la adenilato ciclasa. Esta va a formar poros, ingresa a las células y hace una pequeña jugadita. Esta jugadita que hace va a provocar que se generen todas estas reacciones. Entre ellas, la inhibición de la función microbicida de células efectoras, es decir, las células que se encargan de matar a las bacterias, tu sistema inmune, van a verse alteradas. Esta función microbicida, la función matabacterias de las células, va a verse afectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células, pues, la bacteria hace lo suyo porque no hay quien le ataque, no hay quien le haga daño. ¿Por qué? Porque los soldaditos que se encargan... Voy a cargar la... Entonces, los soldaditos que se encargaban de matar a esta bacteria no van a verse, ya no funciona y aprovecho, pues. Y otro mecanismo u otra cosa que hace la adenilato ciclasa es apoptosis. Finalmente, la última citocina traqueal causa, y eso es importante en la patogenia, esta citotoxina está formada por peptidoglucanitas, que básicamente yo los llamo así, a fragmentos pequeñitos de peptidoglucano. El peptidoglucano es un componente de la pared celular. Pequeñas porciones de peptidoglucano, fragmentos de peptidoglucano, es lo que conforman a la citotoxina traqueal, a lo que yo llamo peptidoglucanitos, ¿ya chicos? Esta va a ser solamente tóxica en células ciliadas, no en otras células, en células ciliadas, pero van a tener como que un gusto para las células del tráquea, causando una extrusión de la mucosa. Extrusión quiere decir una salida de las células de la mucosa. Literalmente las va a sacar. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, hacen una fila con tus colegas así, cogidos de la mano, va a venir un chico y va a sacar a un colega de la fila y lo va a llevar a otro lado. Básicamente es eso. Ya vamos a ver en la patogenia. Saca las células de su sitio y eso causa apoptosis. Epidemiología.
Más del 90% de personas susceptibles son afectadas. ¿Quiénes son las personas susceptibles? Lactantes, adultos, inmunocomprometidos. Mayor mortalidad en lactantes. Y más del 70% de los casos fatales, es decir, casos de muertes, ocurren en menores de 1 año. Casi no hay portador asintomático en esta enfermedad. Bueno, la patogenia, esto es súper interesante. Esto es lo que hemos visto, miren chicos. El tropismo va a ser por las células de la tráquea. Estas son las células de la tráquea. ¿Qué es lo que va a causar entonces? Antes de explicarles, algo que causa la muerte, un mecanismo de causar muerte en neutrófilos, macrófagos y linfocitos. ¿Recuerdan esto de la apoptosis? Va a ser por una combinación de estos dos factores de virulencia. La toxina tosferínica más la adenilato ciclasa. Esta más esta causa muerte, parálisis de estos mecanismos. Y esto pues ayuda a la patogenia. Entonces, ¿cómo se produce esta patogenia? Se adhiere las células, se adhiere, miren acá hasta que se adhiere a estos pelitos se va a adherir estos cilios, porque solamente va a actuar en células cilianas del árbol bronquial. Acá les puse un arbolito. El árbol bronquial va a ser el afectado. Una vez que se adhiere, las va a sacar, miren chicos. Les dije que lo sacan, ¿cierto? Es como que tu compañero viene y saca a tu colega de la fila, lo saca y los va a llevar. Miren, están saliendo 2 células. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a empezar una destrucción, van a sobresalir las células ciliares, ¿ya? ¿Y quién la causa principalmente? La toxina traqueal. ¿Recuerdas que te comenté? ¿Quién causa extrusión de la mucosa? Puede ser quizás pregunta de examen. Toxina que causa extrusión de la mucosa. Citotoxina traqueal. ¿De qué está? Miren, chicos. Esta de acá, esta sobresaliencia, el hecho que sobresalgan, lo va a causar la toxina traqueal. Y quedas así como naciste, como llegaste al mundo, quedas así desprovisto de epitelio. Una vez que salen estos cilios, vas a quedar así, no vas a tener pelitos, miren. Ya no hay pelitos aquí. Y luego que hace esos pelitos, ¿de qué se encargan los pelitos? Eliminar patógenos. Cierto, los cilios se encargan pues de eliminar patógenos que se presentan, actúan como que tu mecanismo de limpieza automático. Si es que no hay mecanismo de limpieza, los patógenos se acumulan, mayor porcentaje de infecciones. Y finalmente, a través de esos mecanismos, aparte, llega sangre. Y a través de la sangre, pues empieza pues ya a causar más enfermedades, pues ya pasa sangre, como dijo una vez un colega, se pasea por todo tu organismo la bacteria. La clínica va a dividirse en 3 fases: catarral, paroxística y convalescencia. Y lo que quiero que vean aquí es las semanas, miren chicos, 12 semanas enfermo. 12 semanas enfermos, es fuertísimo, fuertísimo esto. Empieza con una fase catarral de 1 a 2 semanas aproximadamente, es la más contagiosa. ¿Por qué? Porque están las bacterias acá en la nariz, pues, y un estornudo y salen al toque. Causa rinorrea. Ya esta rinorrea, esta inflamación va a ser de tipo profusa, de tipo mucoide, con presencia de bastante moquito. Esto va a ser indistinguible de otras patologías. Puede ser, no sé, una infección quizás por una infección viral o una infección por otra bacteria, pero no se va a poder distinguir porque no son síntomas característicos. La distinción empieza aquí, por la fase clínica, en la fase paroxística. Y acá hago un pare, chicos, quiero que noten esta palabra para su final, su cuestionario, su asistencia. Paroxística, ¿ya? Esta va a ser la palabra clave, en mayúscula. Anoten esto. Anoten esa palabrita en mayúscula, paroxística, la palabra clave. Ya está, ¿lo notaron? Genial, chicos. Y finalmente, esto va a ser un poquito más duradero. Acá lo dice de unas 6 semanas, miren. En el libro de Sherry lo menciona de 2 a 4. Se caracteriza por una tos persistente. Y si tú te acuerdas, esta figurita se parece mucho a lo que vimos al inicio. ¿Recuerdas el chibolito? Este chibolito lo que estaba es en esta fase. ¿Qué es lo que tenía el chibolito, si recuerdas? ¿Cómo estaba sus estornudos? A ver, les leo, chicos. Uy. ¿Qué pasaba cuando estornudaba el chico? ¿Qué lo caracterizaba el estornudo?
Se escuchaba como aullidos. Ya, genial. Y luego del aullido que venía, vómito. Vómito. Ajá, excelente, doctor, excelente. Ya, excelente. La verdad, chicos, cuando ustedes participan, aunque no lo crean, se les queda más, porque transforman un aprendizaje pasivo, es decir, solamente reciben información, a un aprendizaje activo cuando interactúan. Siempre cuando participan o hacen preguntas, aprenden más, chicos. Ya. Siempre hay que hacer preguntitas y participar. Excelente, doctores. Entonces, eso es algo característico. Aullido y vómito puede sospechar de tosferina. Aullido, el paciente hace aullido. Luego del aullido, vomita, es muy probable que haga tosferina. En esta etapa puede llegar a una linfocitosis, ¿ya? Es decir, un exceso de linfocitos hasta 40.000 milímetros cúbicos. Esto se observa pues al laboratorio, pues se hace una prueba microscópica y se observa gran cantidad de estas células. Ya, inmunidad, finalmente la convalecencia. La fase de convalecencia es una fase de recuperación. Es una recuperación, como dice acá, gradual, se alivia la tos, pero pueden regresar los accesos. Es decir, va recuperándose el paciente. Pero lo malo aquí es que el paciente puede presentar complicaciones y es algo, la verdad es que este paciente que no tenga suerte, porque se está recuperando, mira todo lo que ha tenido que pasar. Mira, ¿has visto el paciente cómo está? Mira. El paciente, o sea, el paciente no puede respirar por el hecho de que su epilotis inflamada. Que se venga recuperando de esta tosferina y después que le cause venga una bacteria Streptococcus pneumoniae y le cause neumonía después de eso, o sea, ya pues no seas malo, pero puede pasar, se han reportado casos y este es el caso más común, una complicación más común. Otras complicaciones son como las convulsiones, hemorragias, ya, pero esta es la más común. La inmunidad no es de larga duración. Ya, acá en este caso, te puedes enfermar una vez, más adelante te puedes enfermar nuevamente. No es de larga duración, inmunidad. Y aquí está lo que les dije, chicos, miren. O sea, el paciente se está recuperando de un cuadro clínico y gravísimo, pues, de toda esta tosferina. Y después de eso que el paciente, o sea, venga otra bacteria y le malore la vida, no, pues no seas malo ya, o sea, no. Pero sucede, chicos, y es la complicación más común. La complicación por neumonía es la más común. Y eso sí que hay que quedarse clarito para quizás en el hospital, cuando estamos en clínicas. Un paciente hay que cuidarlo, miren, para que se recupere, que le dé neumonía puede morir el paciente, pues su sistema está indefenso. Y encima que le venga esta bacteria, no, pues no hay que ser malos tampoco. En general dice que esta enfermedad se produce en 3 etapas generalmente, pero puede que se salten algunas o que no se produzcan todas. Por ejemplo, en casos de una inmunidad parcial o en caso de lactantes, inmunidad parcial es cuando, por ejemplo, quizás ya te dio, ya, y te vuelve a dar una segunda vez. Como te digo, no es de larga duración, así que tienes una ligera inmunidad, por así decirlo, ¿ya? En inmunidad parcial en lactantes es posible de que no te presenten ni la tos ni el exceso de linfocitos, la linfocitosis. ¿Ya? Es posible. Que en medicina todo puede pasar, chicos. ¿Ya? El diagnóstico se realiza por sangre o carbón vegetal. Son pruebas confirmatorias. Las muestras van a ser aspirados nasofaringios, porque aquí es donde coloniza. Anticuerpos fluorescentes directos es otro tipo de pruebas, ¿ya? Esto se realiza con un diagnóstico rápido, siempre hay que confirmarse con un cultivo. Otras literaturas dicen que tiene 50% de sensibilidad y es útil después de un cultivo. Primero cultivo y luego esto. Diagnóstico serológico anticuerpos es poca ayuda porque no hay muchos anticuerpos que desarrollen, como mencionamos, poca duración de anticuerpos, poca producción de anticuerpos, entonces no tendría sentido el diagnóstico serológico. Y la más sensibilidad es la PCR. A nivel de tratamiento, generalmente de sostén, es decir, hidratación, alimentación, reposo, porque no hay mucho tratamiento específico para esta. Por ejemplo, si es que en las etapas iniciales se dice que se le da
eritromicina para reducir el nivel de contagio, porque te acuerdas que te comenté es la parte más contagiosa por el excesivo consumo o la excesiva producción de bacterias en la nariz. Entonces, un estornudo le contagia a muchas personas, más a agentes de riesgo, que son los bebés. Entonces, se le da eritromicina para reducir los niveles de contagio, pero el tratamiento es netamente de sostén o tratamiento auxiliar, quizás. Por ejemplo, si es que hay una contracción de los bronquios, se le da broncodilatadores. Si es que tose mucho el paciente, se le da antitusivos. Si tiene excesiva inflamación, se le da corticoides. ¿Ya? Básicamente es de sostén y tratamiento como auxiliar para esta bacteria. Y ya, chicos, ¿alguna pregunta para pasar a la última bacteria? ¿Alguna duda? A ver, alguna pregunta. A ver, ¿cuál es la toxina que causa que las células salgan de la mucosa? ¿O qué es la toxina que les comenté? No, pues saca las células, las saca, las atrae para luego matarlas. Habían 3 toxinas. La toxina traqueal, la toxina tosferínica. ¿Cuál de las dos? A ver. Toxina, ajá, citotoxina traqueal. Excelente. Es la que la saca. La toxina que la saca es la citotoxina traqueal. Extrusión de la mucosa. A ver, otra pregunta, a ver. ¿Cuál es la toxina de mayor virulencia del que acabamos de ver? De la Bordetella pertussis. ¿Cuál es la toxina de mayor virulencia? ¿Cuál es la de mayor afectación? La que causa la tosferina. ¿Cuál es la toxina que causa la tosferina? ¿Recuerdan? Llevaba el mismo nombre, chicos. Toxina. Ajá, exacto, Stephanie. Toxina tosferínica, excelente. Es la de mayor virulencia. ¿Verdadero o falso, chicos? La Bordetella parapertussis tiene la toxina tosferínica. ¿Verdadero o falso? La Bordetella parapertussis tiene la tosferínica. ¿Tiene la toxina tosferínica? F. Excelente, chicos. Uy, excelente. Excelente, chicos. ¿Quién es el único agente causal de la tosferina? ¿Quién es el único agente causal de la tosferina? Les doy alternativas, ¿ya? A ver, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, ya, Carlos Inocente dice Bordetella pertussis. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Alguien que diga que no, esa no es parapertussis? ¿Todos de acuerdo con los chicos? Ya sí, chicos. Solamente la Bordetella pertussis es la causante de la tosferina. Bueno, finalmente hay que ver al Streptococcus pneumoniae. Ahí tenemos la forma, es un diplococo. Algo que yo no entendía es por qué lo llaman Streptococcus, ¿ya? Si tú sabes que un estreptococo, a ver, si tú sabes que un estreptococo tiene forma de cadena, ¿cierto? Un estreptococo tiene forma de cadena. La tos, telepilotis y la tosferina pueden sonar igual. Epilotitis, tosferina. Puede ser, la verdad que puede ser, porque si es que se inflama la epiglotis, entonces puede sonar igual. Pero ahí te ayudan a nosotros otros datitos clínicos, por ejemplo, el vómito después de una tos. Porque recuerda que eso de la epiglotis es como esto, mira, ahí está, este es la epiglotis, algo así. Si esto se comprime, uy, escucho un audio.
Ay. Doctora, ¿podría bajarle su audio, por favor? Ya creo que hay una vacuna para la bacteriana pertussis. No, no hay vacuna, doctores. No hay vacuna. Todavía, por ejemplo, el tratamiento todavía, como les menciono, es de sostén. Poco el tratamiento específico. No hay vacuna. Para la hemófilos sí vacuna. Para la primera. La hemófilos influenzae, vacuna sí. Pero para la anterior no. Mira, la epilotitis es por una característica mecánica, por así decirlo, física. Porque como hay poco espacio para que salga, imagínate que este espacio del centro es el espacio por donde pasa el aire. Si es que tú comprimes este espacio, va a sonar como aullido. Y esto independientemente que cause la tosferina o lo cause otra enfermedad, si es que se comprime el espacio, este espacio, va a sonar como aullido. Pero ahí te guías pues de otros datos clínicos, por ejemplo, el vómito después de cada aullido o tu examen por cultivo. Entonces, tienes que ahí utilizar varios para guiarte y llegar a un dato exacto. Ya, entonces hay que empezar con la última bacteria. Ya. Streptococcus pneumoniae. Esta va a ser un coco gram positivo, a diferencia de las ambas. Diprococo ovalado, anaerobio facultativo y sensible a la laptoquina. Esto va a permitir un diagnóstico. Sensible a la laptoquina y sales biliares. ¿Cómo observaremos en la última diapositiva, en el diagnóstico? ¿Ya? Porque ante presencia de taquina no puede crecer. Y ante presencia de sales biliares, el neumococo muere, por así decirlo, lisis bacteriana. Se tiñe como gran negativo en la mayoría como gran positivo en la mayoría de veces, pero algo que caracteriza es que algunas bacterias pueden teñirse como gran negativo en las células más viejas, porque tú sabes que es un gran positivo. ¿Y de qué color se tiñen los gran positivos? Moradito. Pero en las gran negativas, perdón, en las células más viejas o también por cultivos antiguos se puede teñir así, como rojito, perdón. Transmisión igual que la hemófilos por gotículas. Localización va a ser en la bucofaringe, pero puede ir a otros lugares y causar patogenia. Hay cepas capsuladas y no capsuladas, igual que en la primera, pero a diferencia de la primera, solamente las capsuladas causan patogenia. En la hemófilos, las capsuladas y las no capsuladas causaban patogenia, de diferente tipo. Pero aquí, solamente las capsuladas causan patogenia. ¿De qué está? La patogenia puede ser una neumonía, puede ser una meningitis. Y esto de infección en la vagina es causada por otro tipo de estreptococos, ¿ya? Ahí lo ven la diferencia en los puntitos. Pero por neumococo solamente tenemos acá la neumonía y la meningitis. La estructura que quiero que aprendan es que la presencia de PSVB, PCCSB, permite que esta bacteria se pueda dividir, se pueda replicar, porque cuando ya está replicando, imagínense que esta bacteria se está dividiendo de esta como que es un corte en el centro para permitir ya que se separe. Por ejemplo, mira, acá tienes un coco que se está dividiendo por aquí, sacando otro diplococo. Esa proteína hace un corte en el centro para que se separe. ¿Ya? Es la función. Y se divide por fisión binaria. Vamos a ver qué más. La morfología va a tener cápsula o no tiene cápsula. Solamente las capsuladas son las que causan enfermedad. En cuanto a la epidemiología, va a localizarse en la bucofaringe, aunque hay autores, por ejemplo, en el libro Serris, lo describe en nasofaringe. El libro Murray lo describe en los dos, la verdad, bucofaringe y nasofaringe, pero Serris solamente en nasofaringe. Y Serris aporta un datito más, te dice que en el 5 o 40% de las personas sanas, es decir, de todos nosotros, más o menos 7 personas, 8 personas tienen esta bacteria ahí, normal, sin causar daño. Causa muchas muertes, miren, más de 200,000 muertes en niños menores de 5 años. Y los factores de virulencia más importantes son esos de aquí, que lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a la penúltima diapositiva. Y vamos a ver la patogenia. Ya, la patogenia. La patogenia se va a causar por primero, las adhesinas de superficie se van a adherir a la bucofaringe. De la bucofaringe, por acción de estos factores, por ejemplo, la ligia proteasa, la neumolecina, van a degradar la mucosa nasal
van a degradarlo y van a evitar, la mucosa nasal hace que no se muevan las bacterias, las fijan, el moquito las fija. Si degradan el moco, entonces se van a poder movilizar y van a llegar a otros lugares. Estos lugares son los pulmones, causando neumonía, cerebro, meningitis, senos paranasales y oído medio, que preguntó al inicio un colega, causando otitis media. La destrucción tisular va a producir por un llamado, igual que la anterior, o la primera. El ácido teicoico en este caso presente tú sabes, en una bacteria gram positiva presenta ácido teicoico. Esta va a ser como que un llamado a quién, a células proinflamatorias. Estas células proinflamatorias van a responder al llamado y van a generar la activación de una ruta alternativa del complemento, recuerdas tu sistema de complemento, y una ruta clásica del sistema de complemento. Estas dos rutas activadas, ya sea por la neumolicina, ruta clásica, o ya sea por el ácido teicoico, ruta alternativa, van a generar citocinas, como la interleucina 1, interferón gamma, tipo alfa, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, generando estas citocinas inflamatorias, pues que se produzca fiebre, produzca daño tisular en la zona afectada. Otra forma de generar fiebre y daño tisular es por la acción del peróxido de hidrógeno presente también en el Streptococcus, que genera reacción de radicales libres, liberación de radicales libres, y también genera entonces una fiebre. Finalmente, tenemos la supervivencia fagocítica, que es otro factor de virulencia. Esto evita que el C3b presente, tú sabes, en el complemento, la proteína que vimos también en la Haemophilus influenzae, la cápsula va a evitar que este C3b venga y lo señale para que luego lo mate. Evita la opsonización. Y esto es algo común en las cepas capsuladas, no es solamente para el Streptococcus, no es solamente para el Haemophilus, sino algo común en las cepas que tienen cápsula. Evitan la fagocitosis por este mecanismo, evitan ser marcadas por este mecanismo. Evitan ser comidas. También presentan polisacáridos libres. ¿Qué significa esto? Envían señuelos para evitar que los anticuerpos vengan y los marquen para luego ser matados. Y finalmente un cambio capsular. Este cambio a nivel de su cápsula evita que el sistema inmune pues ataque esta bacteria y pues se salga con la suya. A nivel de la clínica produce 4 clínicas principales: la meningitis, la sinusitis, bacteremia y la otitis media. Meningitis es la inflamación de las meninges, que va a caracterizarse porque a nivel de mortalidad y a nivel de secuelas va a representar entre un 40 a 20% de toda la prevalencia, de todas las meningitis causadas por microorganismos. Entre el 20 a 40% más en frecuencia es causada por Streptococcus pneumoniae. Es decir, le lleva una ventaja de 20 a 40% más de todas las, de cualquier otro microorganismo. En el caso de la otitis media solamente hay afectación en niños, en la mayoría de los casos, inflamación del oído medio. En el caso de la sinusitis puede afectar a toda la familia, a niños, adultos, ancianos, no discrimina edad. En la sinusitis, pues la inflamación de las fosas paranasales. En el caso de la bacteremia puede causar o puede presentarse en pacientes que han sufrido neumonía en 25 a 30%, en pacientes que sufren meningitis en un 80%, pero no en pacientes con sinusitis y otitis media. ¿Y esto por qué? Porque recuerdan que les dije que tienen que emigrar a otros lugares, la bacteria tiene que emigrar. Para que migre a las fosas paranasales, está cerquita, miren, no necesita entrar en contacto con sangre, se encuentra aquí. Las fosas paranasales están por aquí, entonces no necesita entrar en contacto con sangre. Es decir, si es que el paciente presenta sinusitis, probablemente no tenga la bacteria en sangre. Si tiene otitis media, igual, no hay mucha distancia. Pero en cambio, si tiene que llegar a los pulmones, ya pues empieza una ruta un poquito más larga. Si tiene que llegar al cerebro, una ruta un poquito más larga. Y esta ruta más larga la hace a través de la sangre. Y es por eso que en caso de neumonía y meningitis puede causar una bacteremia. Muy bien. Ahora sí, ¿recuerdan esto? ¿Quién causaba las complicaciones en la abortedad y la pertussis en la tosferina? Luego que el paciente ya se estaba recuperando, luego que el paciente estaba mucho mejor, y chale que se vengas con otra enfermedad más, es esta que estamos estudiando, pues. Streptococcus pneumoniae.
La complicación más frecuente de la tosferina, que ya lo vimos anteriormente. Y ya para terminar la última diapositiva, la penúltima diapositiva, es la neumonía causada por el Streptococcus. Es la clínica más frecuente y la clínica que te trae un 5% de mortalidad. De todos los pacientitos con neumonía, por neumococo, el 25% sufre un derrame pleural de ese líquido que recubre tus pulmones. Esta clínica del estreptococo se inicia porque va a iniciar rápidamente. El inicio es brusco y hay presencia de escalofríos intensos. La fiebre puede llegar a 39 a 41 grados y algo que sí caracteriza es que la neumonía por neumococo puede darse, y se ha dado en muchos casos, que primero presenta una infección viral de las vías respiratorias y 3 días después viene una infección por estreptococos, como tipo aprovechando la debilidad del organismo que acaba de recuperarse de una infección, ¿ya? O no sé, por alguna otra razón, pero lo que sí se ha visto es que después de presentar una infección vírica, 3 días después te da neumococo. 3 días después o 3 días antes de tener neumococo tienes infección vírica. Pero más o menos ese es el intervalo para que te dé una neumonía por neumococo, seguido de una infección respiratoria causada por algún virus. Finalmente, te va a causar un tipo de neumonía lobar, que es decir, una neumonía lobar, es decir, que va a causar una afectación en los lóbulos. ¿Qué lóbulos le gusta a este patógeno? Los lóbulos pulmonares inferiores, que son los lóbulos que prefiere él, o sea, los preferidos, los que va a atacar. Los lóbulos que se encuentran en la parte inferior del pulmón son los lóbulos que va a predominar para que los ataque, para que cause necrosis y toda su sintomatología. Finalmente, el tratamiento va a ser con vancomicina y se fracciona y va a ser resistente a la penicilina, ¿ya? Y acá les traje un banquito para que más o menos recuerden. Tratamiento de Streptococcus va a ser vancomicina. Streptococcus, imagínense que se va al banco. Así, imagínense para que se acuerden. El Streptococcus se fue al banco no sé, se fue a saltar al banco. El Streptococcus se fue a saltar al banco. Así cosa que se acuerdan de la memotecnia, ¿ya? Y les permite recordar para después. Tratamiento empírico, vancomicina, suelto al banco. Diagnóstico, tenemos por detección de antígenos, ya, va a ser por el polisacárido C, que no les mencioné, pero va a ser la unión, ya el polisacárido C es la unión del ácido teicoico presente en la estructura del neumococo, más lo que vendría a ser el péptido glucano, ¿ya? Ambos están presentes en la estructura del neumococo, pero si tú sumas ácido teicoico más péptido glucano, esta suma te va a dar lo que es el polisacárido C, o así lo van a denominar. Entonces, si es que tiene un polisacárido C, lo que se realiza pues es detectar el polisacárido C, y si es que presenta un polisacárido C, pues significa que tiene neumococo el paciente. Otras pruebas las tenemos aquí, y las más importantes, y ya para terminar, son esas tres, menos por un diagnóstico microbiológico. La tinción de Gram, observar al microorganismo, ahí está. Estas células del diplococo, un coquito aquí, otro coquito aquí. Y como les mencioné, en algunos casos sale de este color. ¿Y por qué? Murray lo explica así. Las células más viejas se van a decolorar fácilmente y pueden teñirse de color rojizo, como unas gran negativas. Y otra razón que dice Murray es que en los cultivos antiguos, en cultivos, ¿ya? Puede teñirse de este color. Ya, eso es lo que dice Murray, el libro de Murray. Por eso tenemos que tener cuidado, porque puede ser que encontremos, tengamos neumococo, pero la bacteria se tiña no de color moradito, sino de color rojito. Y digamos, no, entonces no es neumococo, puede ser otra cosa. Entonces, no es así. Para eso hay otras pruebas que nos permiten confirmar o descartar el hallazgo. Esas pruebas pueden ser la de cultivo, por esputo o LCR. Esputo, el paciente se le pide que escupa, pero esta, a diferencia de la LCR, esta es de menor sensibilidad. La LCR es más sensible. La prueba que se da a nivel pues, del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque causa también una infección a nivel de las meninges. ¿Se recuerdan? Meninges, entonces puede causar también un líquido cefalorraquídeo. Va a crecer en medio enriquecido con nutrientes y complementado con sangre. ¿Ya? Y finalmente para la identificación, y esto es lo último, ¿ya?
va a hacer una prueba de solubilidad en bilis. ¿Cómo así? Tú tienes un poquito de bilis, un poquito de sales biliares, ¿ya? Le pones una muestra de Streptococcus, por ejemplo, imagínate que tienes esta muestra, pero imagínate que esto sea rojito, ¿ya? Y quieres confirmar que sea un neumococo. Tú le pones un poquito de bilis aquí, luego de unos momentos quizás pones la misma muestra al microscopio, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque la bilis va a alisar, va a matar a las células neumocócicas y las va a quitar de la vista del microscopio. Eso lo dice el Murray. Entonces, eso va a permitir diferenciar al neumococo de otros estreptococos alfa-hemolíticos, porque esta característica de destruirse ante la bilis solamente causa en el neumococo. Y el neumococo es un tipo de estreptococo alfa-hemolíticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir alfa-hemolíticos? Es decir, acá en el agar sangre, en el medio de cultivo que se realiza, va a romper no les estoy dando una imagen, pero va a romper o va a degradar a las moléculas, a las células del eritrocito. Ahora, este es el cultivo y este es el neumococo. A su alrededor van a ver como que células degradadas, células como que medio cortadas, quizás, no sé. Pero la hemólisis va a ser de tipo parcial, es decir, a los eritrocitos presentes en el borde las va a romper, pero de una manera no total, sino de una manera ligeramente parcial. A diferencia de otros estreptococos que son beta hemolíticos, eso sí los va a romper completamente. ¿Cómo diferenciar? Que el alfa hemolítico va a tener de color verduzco, ¿ya? El beta hemolítico al alrededor del neumococo va a ser como que algo brillante, algo como que tipo, a ver, este colorcito quizás, algo así se va a ver, algo brillante. Finalmente, vamos a ver la sensibilidad a la ptaquina, que es una pastillita que se le coloca aquí. Esta pastillita va a evitar que crezcan las células neumocócicas alrededor de ella. Entonces, que no crecen es porque es neumococo. ¿Por qué? Porque el neumococo es como que esta pastilla, este medicamento, mata a estas células, mata a esta bacteria. Si es que no crece es porque la mató. Y si es que la mató, pues se descarta la presencia de un neumococo. Es decir, si acá tienes algo que inhibe la crecencia del neumococo y casualmente por ahí no crece, entonces podríamos ya estar más seguros que es un neumococo. ¿Por qué? Porque no creció en la zona de inhibición de esta pastillita. No creció aquí y significa que puede ser, o ya estamos más seguros de que es un neumococo. Y finalmente, la última prueba para terminar la exposición es la reacción de Kelling. Este es específico para neumococo. ¿Y cómo se realiza? Se realiza, bueno, por la unión de un anticuerpo específico capsular que se une, un anticuerpo tipo específico que se une a un polisacárido capsular del neumococo. Es la descripción. Pero ¿qué es lo que causa? Que esta molécula, esta célula neumocócica, aumente su refracción, aumente su tamaño y aumente su visibilidad, generando como que un halo alrededor de la célula, algo brillantito, que le permite observar mejor. Si es que se genera eso que observan allí en la imagen, es como que un espacio alrededor de las células neumocócicas, podríamos decir que es una reacción de Kelling positiva y descartar entonces así la presencia del neumococo. ¿Ya? Y eso, chicos, ya sería todo. Espero, la verdad, que hayamos aprendido. Más bien, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, les escucho. No sé si tienen alguna preguntita, chicos. ¿O todo claro? Le doy un paso rápido a ver si tienen alguna duda. ¿Qué les quedó? ¿A qué te refieres con el momento de la reflexión? Ya. La refracción es un fenómeno físico, ¿ya? Que permite que la luz, a ver, ya tú por física sabes que la reflexión es como que rebota, se refleja algo.
La refracción viene, y también por acá, viene la luz por aquí, viene por aquí, y se hace por acá más o menos. Es como que lo desvía un poquito. A ese fenómeno se lo conoce como refracción de la luz. Y eso genera pues la presencia de esta lucecita como algo brillante alrededor del neumococo. Ya son fenómenos físicos, ya. Esas de refracción de la luz. Bueno, chicos, si es que no hubiese otra pregunta, agradecer a todos, agradecer al grupo de estudios ESMED por la oportunidad de dictar la clase. Espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido todos, chicos. Y para mí es un gusto estar aquí y bueno, haber dictado esta clase para todos ustedes, pues, que hayan aprendido, que es lo más importante.